golpe de Estado en Perú te lo explico en este video. En los últimos 4 años, Perú ha tenido 6 presidentes en el cargo. La gran mayoría de ellos fueron destituidos por el Congreso de aquel país. El Congreso del Perú es tan poderoso que tiene la capacidad de destituir al presidente en turno por medio de un proceso que se llama moción de vacancia. Pedro Castillo, por su parte, es un profesor que ganó las elecciones en junio del 2021. Su sueño era transformar al Perú, sin embargo, al llegar al poder, se topó con un Congreso fragmentado que en la práctica le impidió gobernar durante el corto tiempo que estuvo en su mandato. Por darles un dato duro, durante el gobierno de Pedro Castillo, se tuvieron que juramentar 70 ministros de gobierno, o lo que vendría a ser secretarios de Estado en México, imagínense, 70. Pedro Castillo se convirtió en el presidente que más cambios y modificaciones hizo en su gabinete en los últimos 40 años. El Congreso del Perú intentó en 3 ocasiones apartar a Castillo del poder. Antes de que iniciara la tercera moción de vacancia, Castillo, en su desesperación, cometió un suicidio político al intentar disolver el Congreso, y ese error de Castillo fue lo que se usó para sacarlo del poder. En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que comenzó la presidencia legítima de Pedro Castillo, se mantuvo un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra que lo llevaron a tomar decisiones que le sirvió a sus adversarios para consumar su destitución. Pedro Castillo, quien fue electo de manera democrática por la mayoría del pueblo de Perú, fue detenido y la vicepresidenta Dina Boluarte fue la que asumió el poder. Por supuesto, la inestabilidad política continuará en Perú mientras sea demasiado fácil remover al presidente en turno. Esta inestabilidad política dificulta no solo la gobernabilidad, sino que le impide al gobierno de Perú ofrecer los resultados que espera su población. No es ninguna casualidad que más del 86% de los peruanos desaprueben el trabajo hecho por el Congreso de su país. La Constitución del año de 1993, la cual fue diseñada por Alberto Fujimori, expresidente de Perú, fue la que permitió la inestabilidad política, y eso hace que solo se pueda gobernar Perú si se tiene una amplia mayoría en el Congreso, algo que es difícil por la fragmentación de partidos en aquel país. Lo ocurrido en Perú nos demuestra la importancia del Congreso de la Unión en un país. El Congreso es ante todo responsable de mantener la estabilidad y el equilibrio político. Y por si alguien lo pregunta, aquí en México es imposible que ocurra lo que ocurrió en Perú. Gracias al voto de millones de mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una mayoría cómoda en el Congreso de la Unión, y eso es lo que le ha permitido generar cambios legislativos en beneficio de todo el país. Entonces, Perú es un caso aparte, y los peruanos tarde o temprano tendrán que buscar la forma de garantizar la gobernabilidad en aquel país. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo desde aquí, de la Cámara de Diputados. Hasta luego.